Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. No, refiriéndose a Jesús, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a hacerlo. Y Dios quiere que tú y yo provoquemos a hacerlo. Tú y yo tenemos que ser la envidia santa de todo aquel que esté cerca de nosotros. De todos aquellos que no conocen a Jesús, tú y yo tenemos que ser la envidia santa. Tus palabras y mis palabras tienen que chocar en su corazón. Tienen que entrar en su interior, para que eso haga nacer en ellos un celo. Que digan, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes? ¿Dónde vas? ¿Dónde consigues eso? Y tú le digas a los pies de Jesús. Amén. Hechos capítulo 13. Versículos 42 a 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, se refiere a Pablo y algunos más, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Qué les estarían hablando para que los gentiles les rogasen que al otro día les siguieran hablando de eso? ¿Tú has visto alguna vez cuando el Espíritu Santo te ha tomado, cuando le has dado testimonio a alguien, cuando le has hablado a alguien que no conoce la verdad, que no conoce a Jesús, y le has empezado a hablar con ese amor, con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad, y le has empezado a hablar a otra persona y la has dejado impactada? Esa persona otro día te va a buscar para que le sigas hablando de esas buenas cosas. Entonces aquí dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, porque en la sinagoga se hablaban cosas de Dios. Amén. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea que Pablo y Bernabé movían a celo tanto a judíos como a gentiles. La gente les persuadía, la gente veía a Pablo y veía a Bernabé y corrían porque querían oírles. Estaban deseosos de que llegase el próximo día de reposo para oírles hablar las cosas que ellos decían. Y es que cuando tú tienes ese celo por Dios, ya lo demás lo va a hacer el Señor Jesús. Pero cuando tú hablas con ese denuedo, cuando tú hablas con esa convicción, cuando tú estás hablando con ese celo por Dios, por la compasión de los demás, Dios va a obrar en esas vidas. Sea quien sea, no importa. Porque para Dios no hay nada imposible. Y dice, como hemos leído, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿el qué? Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No cualquier persona, porque sí es verdad que muchos pueden hablar de Dios, pero cuando se tiene el celo de Dios, se siente.
eso te lleva a estar y eso causa efecto en la vida de los demás. Y esto fue lo que pasó con estas personas. Dijo el apóstol Pablo que todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Esa era su pasión, ese era su celo. Habiendo sido un hombre que, bueno, pues no le iban mal las cosas, naturalmente, pero llegó a dejar todas las cosas por el celo de Dios. Y entonces, cuando está el celo de Dios en tu vida, cuando está el fuego del Espíritu Santo en todo tu ser, entonces van a ocurrir cosas a tu alrededor. Las cosas van a volver a su orden. Las cosas se van a poner en su sitio. Pero tenemos ese celo. ¿No tenemos el mismo Dios? ¿Acaso Pablo que nosotros? ¿Es el mismo Dios o no? ¿Es el mismo Cristo? ¿No es el mismo Mesías? Pues Dios también quiere que tú y yo le dediquemos ese celo. Segunda de Corintios, capítulo 9. Verso 2. Bueno, verso 1 y 2. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El celo por Dios estimula. El celo por Dios hace que la gente se convierta a Dios. El celo por la palabra de Dios, por hacer la voluntad de Dios, es un estimulante al cual tú y yo no nos podemos resistir. A mí me estimularon porque me hablaron con celo santo de Dios. Estimula la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando estás afligido, cuando tienes un problema, cuando tienes una duda y oyes la palabra del Señor, te estimula. Cuando estás con un ánimo, o más bien con desánimo, y viene alguien con ese celo, con ese brío, con ese denuedo, y te dice: ven, que Dios te ama, no te preocupes, hay solución para estas cosas, hay solución para tu vida, ya te dejan que pensar. Ya quizás le estés diciendo, sí, esto, lo otro, pero dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya esté preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Eso es lo tenemos que tomar como un mandato, como norma, como mandamiento. El estimular a otras personas, el que puedan acercarse y decir: yo quiero oír la palabra de Dios, yo quiero ir al lugar donde tú vas, porque veo cosas diferentes en tu vida, porque veo algo que no veo en las demás personas, y ese celo tuyo está estimulando a las demás personas. Bien, termino con Juan capítulo 2. Versículos del 13
17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a leer hasta ahí. Jesús dice que fue al templo y con un azote de cuerdas dijo: pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cómo que hemos perdido esa pasión por las cosas de Dios, y aquí, en vez de venir a adorar, estáis viniendo a hacer vuestros negocios? Estáis viniendo aquí a protegeros de los problemas que hay en la calle. Y tuvo que echarle allí a los cambistas, porque allí la gente estaba negociando, Y la casa de Dios no tiene que ser un lugar donde se negocie, donde haya trapicheros, donde yo te venda y tú me compres. La casa de Dios tiene que ser un lugar santo. Y Jesús tenía ese celo por la casa de Dios. Y les dijo eso, le dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Porque la casa de Dios es para Dios. Y dice en el verso más tarde, en el verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús tenía celo por su Padre. A Jesús le consumía el celo. Jesús no podía ver que se pudiera dedicar tiempo a vender ovejas o a vender palomas, y que no se dedicaran a las cosas de Dios cuando había que dedicarse a ellas. Que hubiera cambistas que cambio monedas por billetes y te cambio esto por aquello, y eso es lo que le agrada a Dios, que tú y yo podamos decir: el celo por tu casa me consume. No hagamos de nuestro propio templo, del templo de Dios, casa de mercaderes. No te tienes que ir muy lejos. Tienes que ver cómo está la casa de Dios. Tú eres templo de Dios. Y tienes que ver si estás caprichando, a ver si me entiendes. Si estás andando en la línea correcta, o vas y vienes. O de vez en cuando metes a los campistas, de vez en cuando metes algún pecadito por ahí, de vez en cuando metes alguna mentira para encubrir tus problemas. Si de vez en cuando, que no tenga que venir Jesús y dar un azote de cuerdas y que te tenga que decir, o que me tenga que decir: no hagáis esto en la casa de mi Padre. No tenga que tirar todo por los suelos, esparcir las monedas. No tenga que Jesús, el Espíritu Santo, sacarte los trapos sucios. Porque si tú y yo no cuidamos del templo de Dios, te va a sacar los trapos sucios. Dios quiere que tengas celo por Él. Dios quiere que tú actúes como María. Dios quiere que tú actúes como David. Te he encomendado esto: el buscarte todos los días, estar en tu casa todos los días de mi vida. Y el Señor me está, pues como te dije al principio, ¿verdad? Porque muchas veces, queriendo o sin querer, se va perdiendo el celo, se va perdiendo la pasión. Justificaciones nunca nos van a faltar.
celo por Dios no se puede perder. Hay que estar siempre ahí. Que tú y yo podamos salir de aquí con ese celo que motive a otras personas. Si tú y yo no motivamos a otras personas, es señal de que tenemos poco celo por Dios. Si tú y yo no movemos a otras personas a que se lancen, es porque tú y yo tenemos poco fuego. Y más bien nos convertimos a ellos que ellos a nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.